Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de poderles compartir hoy el versículo que cambió mi vida. Esta serie de mensajes que estamos teniendo aquí en la iglesia y la ciudad. Y bueno, yo quiero aprovechar para hacer un mensaje de reflexión y al final también una exhortación. Bueno, en realidad el versículo que cambió mi vida, el que cambió mi vida, pues es un pasaje bastante completo y tiene que ver con la historia del hijo pródigo. Yo ya lo conocía, pero alguna persona me lo pudo expresar y explicar en la forma en la que yo fuera parte de la historia y yo me reflejara en el hijo pródigo, en el hijo menor. Y eso fue lo que hizo que yo pudiera en el año de 1992 entender que necesitaba a Jesucristo como mi Señor y Salvador, que tenía que regresar al Padre a pedirle perdón por todo lo que había hecho, por todo lo que había desperdiciado y tener una reconciliación con Él a través de su Hijo Jesús. Ahí fue cuando realmente mi vida cambió y tuve un nuevo nacimiento. Pero desde 1992 hasta la fecha del día de hoy, mi vida cristiana ha seguido. Y quiero decirles que a pesar de que yo tenía la plena convicción de ser creyente, estaba completamente seguro de que Jesús había muerto por mí en la cruz y que Él era el Señor de mi vida y que me había rescatado de mi forma de vivir, yo seguía teniendo algunos conflictos justamente en mi forma de vivir. Yo sabía que no tenía una vida cristiana completa, no estaba haciendo lo suficiente para poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Había algo que me faltaba. Y fue en este andar, en este vivir como profesional, como miembro de una iglesia, como miembro de una familia, con Claudia y con mis hijos, que llegué a un pasaje que me cambió la vida siendo ya creyente. Este versículo se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo 18 y versículo 32. Dios es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Así, pequeñito. Dios es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Cuando lo leí la primera vez, de hecho lo leí en el pasaje original. Este salmo escrito por David es una recopilación de una oración que él hace y que está en el capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Y ahí podemos ver toda la historia completa, todo el contexto. Y el contexto es que David había sido, conocemos algo de la historia, había sido ungido como rey de Israel mientras todavía estaba Saúl. Y Saúl persigue a David y David vive una vida errante, una vida en la que toma decisiones muy equivocadas, se vuelve un aliado de los filisteos, se vuelve un siervo del rey de los filisteos. El rey incluso lo nombra su guarda personal y que salga a pelear contra los mismos judíos. Se hace pasar por loco, camina por las calles sucio, la Biblia dice que escurriendo baba de su barba. Se fue a vivir a una cueva, se reúne y se junta con personas que tenían también un corazón roto y quebrantado. O sea, la vida de David no había sido espectacular, no había sido exitosa, no había ido creciendo y teniendo logros como tal vez nosotros podríamos imaginarlo. Y en medio de toda esta situación, una vez que el Señor le da paz al corazón de Saúl, es que David expresa en medio de un gran cántico este versículo o esta frase que repite en el Salmo 18:32. Dios es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Y quiero compartirles por qué es que este versículo me hizo reflexionar, me hizo cambiar la forma en la que yo veía la vida ya como creyente y también cómo me ha venido sosteniendo hasta el día de hoy. Y de hecho un recordatorio de este versículo es mi propio correo de Gmail porque es Salmo 18:32. Y quisiera entonces que pudiéramos identificar tres partes muy importantes de este versículo. Y el primero es la presencia segura. Una presencia segura cuando David declara Dios es. Y es una declaración contundente, es una declaración súper poderosa. Dios es. Y no podemos seguir sin primero meditar y tomar todo el poder que hay en esta palabra, todo lo que puede representar para ti y que ha representado para mí. Dios es. Te lo voy a volver a repetir. Dios es. Quisiera que repitieras conmigo y que hiciéramos un ejercicio. Yo sé que de repente por la virtualidad es un poco difícil, pero te voy a pedir que hagas conmigo este ejercicio. Lo que vamos a hacer es que te voy a invitar a que cierres los ojos junto conmigo y que respiremos 3 veces. Pero lo que vamos a hacer es que cuando respiremos la primera vez,
vamos a decir en nuestra mente Dios es, solo en nuestra mente. Exhalamos, volvemos a tomar el aire y volvemos a decir en nuestra mente Dios es. Exhalamos, tomamos aire y la tercera vez vamos a decirlo con nuestros labios, con nuestra voz. Dios es. Yo te pido que no pienses en el volumen, la entonación, solamente dilo. Vamos a hacer el ejercicio. Cierra tus ojos, tomemos aire y repite Dios es en tu mente. Volvemos a tomar aire y Dios es en tu mente. Vamos a tomar aire y cuando exhales dices Dios es. Dios es. ¿Te pudiste escuchar? Suena con mucho poder. La palabra de Dios expresada a través de nuestros labios cambia nuestras vidas, cambia nuestro ser, cambia la forma en la que vemos la vida. Y a mí me la cambió porque cuando yo me di cuenta de esta expresión que es contundente, no deja ninguna duda. No es una expresión que exprese inseguridad. ¿Será Dios? Tampoco expresa duda, ¿no? ¿Será que Dios? Tampoco tiene ambigüedad. Bueno, si quiere Dios. Y lo más importante es que no pone en ninguna duda la existencia de Dios. No dice si hubiera Dios. Lo que proclama es Dios es. Y nosotros como creyentes tenemos una maravillosa oportunidad de descubrir a lo largo de todas las Escrituras que Dios es. Desde el inicio de las Sagradas Escrituras, desde el inicio de la Biblia, en Génesis, cuando nosotros comenzamos a leer la historia y la primera palabra que aparece en la Biblia y nos dice que en el principio Dios. En el principio Dios, no hay duda, no nos tiene que contar cuál es el origen de Dios, no nos tiene que contar de dónde viene Dios, Dios no tiene que responder la pregunta de cuál es su origen, porque no podríamos entender, es totalmente incomprensible para nosotros. ¿Cuántas religiones, cuántos pensamientos hay en los que los hombres tenemos que imaginarnos cómo son los dioses? Tenemos que tomar a personas que caminaron por la tierra y que tuvieron grandes virtudes y grandes habilidades y por eso los elevamos a una posición y pensamos que son, o bueno, se quiere pensar que son maestros, guías, elevados espirituales y de ahí los ponemos en una posición que no les corresponde, porque al único que le corresponde toda la honra y la gloria y el honor es a nuestro Dios, porque Dios es. Y Dios es en tu vida. Mira, desde el principio hasta el final de la Biblia, desde el principio de los tiempos hasta como los conocemos, hasta el final de cómo se llegarán a conocer, Dios es. Cuando leemos en Apocalipsis la adoración que hacen los ancianos, los ángeles, los santos, las multitudes, incluso los no creyentes que doblarán su rodilla y tendrán que decir, Dios es. ¿Qué significa para ti el saber hoy aquí en tu vida? En pleno año 2022, ¿qué significa para tu vida que Dios es? ¿Qué significa para ti escuchar tal vez de una manera diferente como Abraham lo escuchó cuando Dios le habló y le dijo yo soy? Cuando Moisés también lo escuchó y le dijo yo soy. O cuando los discípulos escuchaban al mismo Señor Jesucristo referirse a sí mismo como el yo soy. Porque Dios es. Y Dios puede ser en tu vida si tú se lo permites. A mí me cambió por completo porque yo seguía dependiendo de mí mismo. Tengo que reconocer que aún como creyente y entendiendo el señorío de Jesucristo en mi vida, había áreas, principalmente en el trabajo, en donde yo me comportaba pensando que todo dependía todavía de mí. Que yo tenía que hacer las cosas, que las cosas sucedían por mis propias fuerzas, por mis propias habilidades, por mis propias capacidades. Trabajé en empresas en donde se premiaba la meritocracia, se premiaba la forma en la que yo trabajaba, en la forma en la que yo actuaba, en la forma de darle mayor importancia a las tareas que a las relaciones. Pero tristemente eso también tenía un eco en mis relaciones en la iglesia, en mis relaciones con Claudia, mi esposa, y en las relaciones con mis hijos. Y eso dolía. Eso era muy doloroso.
Yo quería tener una vida plena, yo quería tener una relación cercana con Dios, pero había este impedimento, y ese impedimento era mi propia idolatría. Porque en mi vida Dios no era. En mi vida, en algunos aspectos, yo era. Yo tenía la prioridad. Y tuve que entender que Dios es, y que Dios es soberano, y que Dios es suficiente, y que Dios es omnipotente, y que Dios es omnisciente, y que Dios es omnipresente, y que Dios es misericordia, y que Dios es amor, y que Dios es perdón, pero también Dios es justicia, y que Dios es verdad, y que Dios es. Y permití que Dios llenara toda mi vida. Que el concepto de Dios es fueran los lentes con los cuales yo podía ver todo lo que sucedía a mi alrededor. Y eso me colocó, me regresó a colocar en la posición que yo había entendido que tenía que tener en mi relación con Dios cuando escuché la parábola del hijo pródigo. Porque ahí el hijo reconoce la posición que él tiene, se había puesto de igual, casi de superior a su padre. Pero al final de la historia, él reconoce su lugar y ve al Padre en la posición que le corresponde. Y este versículo, Dios es, me permitió a mí regresar a colocarme en la posición que me toca. Dios es y yo estoy para servirle, para llevarle gloria. Ese es mi propósito de vida. Llevarle gloria a través de lo que hago, llevarle gloria a través de las habilidades, de las capacidades que me he dado. Cada vez que yo tengo la oportunidad de compartir información para que otros tomen mejores decisiones, lo hago con el propósito de que yo pueda llevarle gloria a Dios con los dones que me ha dado. Y que este sea una razón para que ellos puedan, otras personas en otros ambientes, no eclesiásticos, no religiosos, pueda ver lo que Dios puede hacer en la persona de quienes creemos y confiamos en Él. Dios es en tu vida. Eso es la presencia segura. En segundo lugar, lo que podemos ver es el poder que recibimos. Dios es quien me ciñe de poder. Este poder recibido. Ahora, tenemos que hablar a qué se refiere el poder. Hoy, realmente, cuando nos ponemos a ver cuál es uno de los grandes motivadores que existen en las personas para seguir adelante, o tal vez para sobresalir, o para hacer cosas que consideren relevantes, si rascamos un poquito vamos a encontrar que hay algo de deseo de poder. Poder al tener un post en una red social y que tengamos X miles de seguidores o X miles de likes. Poder en decir cuántas personas son las que estoy teniendo yo tal vez a mi alcance, incluso en cosas buenas. Tal vez, ¿por qué no? En estudios bíblicos. Y podemos desviarnos un poco y decir que eso es algo que nos da cierto poder. Debemos de tener cuidado de la vanagloria de este mundo, que puede reflejarse en lo que es el poder. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que el poder que tenemos es recibido, porque es Dios quien nos ciñe de poder. Y esta palabra ceñir tenemos que entenderla bajo el contexto del tiempo en el que se escribió. En aquel momento, el ceñirse los lomos significaba ajustarse la faja, lo que para nosotros podría ser el cinturón, pero ajustarse la faja para realizar alguna tarea. Porque las túnicas, que eran largas y eran amplias justamente por las temperaturas del lugar en donde vivía David, en el desierto, en esta zona de Asia, cuando se tenía que hacer alguna faena, estorbarían para moverse los pies, serían poco cómodas y entonces se levantaban y se amarraban con una cinta, con una faja, con un cinturón, se ceñían los lomos. Y es una representación de que algo se iba a hacer. No sé si sea muy correcto o voy a decir algo que sea un poco disparatado, pero es como ahora cuando decimos me levanto las mangas, ¿no? Me arremango y eso significa manos a la obra. Me voy a poner en acción. Y eso significa cuando escuchamos que Dios me ciñe de poder. Es Dios el que me prepara y me da lo que necesito para poder cumplir con aquellas cosas que requiero y que Él me está pidiendo hacer. Así es que este poder recibido a mí me ha ayudado a entender que no depende de mí. No depende de mis capacidades,
no depende de mis estudios, no depende de mis dones, no depende de las cosas que sé hacer y que gracias a Dios en ocasiones las hago muy bien para servicio de otros. Depende de Él. Yo les quiero contar una anécdota personal. En algún momento en la iglesia a la que pertenecíamos en México, más o menos en los años 90, hasta cerca del año 2010, que fue que venimos para acá, para el Perú, pertenecíamos a una iglesia que tenía una tremenda visión de misiones. Y todos los domingos terminaban nuestros servicios y la escuela dominical y las reuniones. Comíamos rápidamente un grupo de jóvenes, un grupo de adultos, comíamos rápidamente y más o menos 35 nos subíamos a un microbús y nos íbamos a trabajar a 7 distintos lugares que quedaban en el mismo camino, en una zona que estaba más o menos a 1 hora y media de Ciudad de México. Y terminábamos y regresábamos a eso de las 8 de la noche, empezábamos a recoger a los equipos y regresábamos 9 o 10 de la noche todos los domingos. Y durante esos trayectos de hora y media, pues yo tomé una guitarra y empecé a tocar por acordes, por oído, por vista, por como ustedes me digan. Y lo hacía básicamente para poder animar y preparar los corazones de los que íbamos ahí en el micro. Yo no soy virtuoso de la guitarra, ni mucho menos. En la iglesia tenemos verdaderos artistas y personas que han recibido un don al poder interpretar y tocar un instrumento como la guitarra. Pero les puedo decir que me defendía, como decimos en México, y por lo menos acompañaba los coros, los himnos y también en la pequeña misión en donde nosotros estuvimos trabajando. Yo les quiero decir que después de esa época, si hoy tomo una guitarra, algo suena bonito, algo, pero en realidad no tengo la misma habilidad. Mis dedos no se mueven igual, el ritmo me cuesta trabajo, no recuerdo los acordes y en realidad yo quiero pensar, y así lo veo, que mientras Dios mientras Dios quiso que yo pudiera servir a otros a través de tocar 5 o 6 acordes en una guitarra con cierto ritmo y de manera correcta para acompañar a otras personas en alabanza, Dios permitió que hiciera, Dios me ciñó de poder. Y una vez que ya no se necesitó, bueno, pues esa habilidad ya no la tengo. Y yo sé que Él era el que me daba ese poder. Pero también Él me ha dado y me ha ceñido de poder en distintas ocasiones y momentos muy difíciles de mi vida. Muchas personas que estuvieron cercanas a la familia cuando Claudia tuvo un accidente mientras Débora estaba embarazada de Débora, perdón. Claudia embarazada de Débora. Y tuvo un accidente terrible y muchos me decían, ¿cómo pasaste por ello? Porque yo estuve fuera prácticamente 36 horas, no estuve cercana a ella, porque estaba fuera del país. Y yo tengo que reconocer que la paz y la tranquilidad y la confianza que tuve en medio de un desasosiego brutal cuando recibí la noticia, vino solamente de Dios. No pudo haber otra explicación. Y otros momentos en los que hemos sufrido traiciones, hemos sufrido pérdidas, hemos sufrido desilusiones, hemos sufrido golpes bajos de personas tal vez que nos esperan, de personas queridas. Quien me ha ceñido de poder siempre ha sido Dios. Y a mí me encanta la historia de nuestra iglesia, de IDC. Ustedes se pueden imaginar lo que sucedía hace 6 o 7 años, cuando un grupo de matrimonios nos reuníamos para empezar a platicar, orar y soñar lo que podría ser una nueva congregación. Un lugar en donde se pudiera adorar a Dios, donde pudiéramos buscar a Dios de manera diferente, de una manera sencilla, pero profunda, íntima, y que fuéramos como una familia. Y soñábamos y pensábamos y orábamos sin presupuesto, sin un local, y años después tenemos una hermosísima familia. Tan llena de talentos, tan llena de familias, de personas que han encontrado su familia en IDC. Es solo por el poder de Dios. Solamente por el poder de Dios. Que tengamos una cantidad impresionante de músicos, de talentos, de personas que sirven, de personas que ofrendan, de personas que están haciendo estudios en casa,
de personas que acompañan a otros cuando se necesitan, de personas que podemos compartir la palabra. Nuestra iglesia está ceñida por el poder de Dios. ¿Qué podría suceder en tu vida si tú te dieras cuenta que ante los problemas que estás pasando, ante las situaciones tal vez muy difíciles que estás pasando hoy, quien te ciñe de poder es Dios? Y la palabra nos dice que ninguna tentación y ninguna prueba nos va a venir que no sea humana, que no podamos resistir, que no venga de Dios, y Dios justamente con la prueba nos dará la salida. Esa es una promesa de que Dios te ceñirá de poder. Ese es el poder recibido. Entonces tenemos una presencia segura, Dios es, un poder recibido, Dios es quien me ciñe de poder. Y nos queda la segunda parte del versículo, que es, y quien hace perfecto mi camino. Y aquí yo lo que veo es un perfecto andar. Un perfecto andar. Esto a mí me cuesta trabajo todavía racionalizarlo y entenderlo. Así es que mejor lo acepto. ¿De verdad mi andar será perfecto? Miren, en una persona como yo, que tiene un perfeccionismo a veces exacerbado, cuyo nivel de tolerancia a veces se ve rebasado por circunstancias en las que yo anhelo tener el control y aún así las cosas no salen bien, en donde constantemente yo me estoy pensando y me estoy recriminando por algunas decisiones que tomo y que salieron mal y que tengo que llevar al Señor para que no se creen ahí raíces de amargura. Para mí de repente es muy difícil pensar que mi camino es perfecto. Además, cada vez que conozco más la palabra de Dios y entiendo más la santidad de Él, pues más lejano me siento al nivel que Él quiere que yo me comporte y que yo camine. Pero justamente es ese reconocimiento el que me permite fortalecer mi fe y regresar a esta historia que fue la que cambió mi vida, en la que el Padre recibe al Hijo. Y entender que fue el Padre el que me recibió a mí. Y que una vez que me recibe, así como el Hijo pródigo, la vida del Hijo cambió. Y mi vida cambió. Y es el Señor el que hace que mi camino sea perfecto. No depende de mí. No depende de mí el que Dios sea. No depende de mí el hacer las cosas por mi propia fuerza. Y no depende de mí que mi camino sea perfecto. Depende solamente de Él. No sé si hay en tu historia o en tu vida algunas preguntas o algunas dudas respecto a qué hubiera sucedido si. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera tomado una decisión diferente? ¿Qué hubiera sucedido si hace 5 años, en lugar de haber hecho esto, hubiera hecho esto otro? Eso nunca lo vamos a saber. Lo que sabemos es lo que vivimos. Y tenemos que vivir en la confianza de que si tomamos las decisiones de la mano de Dios, Él hará perfecto nuestro camino. ¿Y sabes algo? Si no has tomado una decisión de la mano de Dios, Él de todas maneras se encargará de hacer perfecto tu camino. La vida de David, una vez que llega a ser rey, tampoco está exenta de errores. De hecho, la Biblia nos permite conocer graves y grandes errores de David, especialmente como rey y también como padre. Y yo me pregunto, ¿cómo puede el Señor presentarnos a un hombre tan imperfecto y después decir que era alguien conforme a su corazón? Que David era alguien conforme a su corazón. Y esto es porque era el Señor el que hacía perfecto su camino. En medio incluso de las malas decisiones, el Señor obró para bien en David, en su familia y en el pueblo de Israel. Abraham fue un hombre que también tuvo sus momentos, ¿no? Por ahí algunas mentiras, diciendo que Sara, 2 veces diciendo que Sara era su hermana. Y aún así Dios dice, Abraham es mi amigo. Uno de los grandes profetas y considerado junto con Moisés el más grande de los profetas, Elías. Y Elías tuvo sus momentos de duda. Elías tuvo sus momentos de soledad. Elías tuvo un momento en el que confronta al Señor y dice, ¿de verdad, Señor? ¿De verdad así va a ser? Y Dios hizo perfecto su camino. ¿Sabes por qué? Porque Dios es. Y
Aquí quisiera cerrar con una exhortación, agradeciendo que pudiera yo compartir este versículo que cambió mi vida ya como creyente. Y la exhortación para ti es: ¿qué puede significar estas tres verdades en tu vida? Reconocer que Dios es, siempre ha sido y siempre será. Dios hoy es. Y que Dios es el que te va a dar lo que necesitas, te va a ceñir de poder. Y que Dios hará perfecto tu camino. ¿Cómo te sientes con estas tres verdades? ¿Sientes seguridad? ¿Sientes esperanza? ¿Sientes perdón? ¿Sientes anhelo? Yo te invito a que medites en qué es lo que Dios está hablando en tu corazón y que lo abraces. Abraces ese sentimiento y que corras al Padre y que le digas: Señor, tú eres. Y yo sé que tú eres quien me ciñe de poder y yo sé que tú eres quien hace perfecto mi camino. Que Dios les bendiga.